Descubre el poder en el silencio. 5 secretos extraordinarios para transformar tu vida. Rosa, madre soltera de 35 años, caminaba con pasos pesados por las calles abarrotadas de su pequeño barrio en la Ciudad de México. Su jornada laboral en el consultorio médico había sido un maratón de desafíos, pacientes, quejas, mirada de desaprobación. ¿Cuánto valía su esfuerzo? Miradas despectivas se posaban sobre ella, susurros y risitas llenaban el aire, como si su trabajo no mereciera respeto. Aún así, recordaba las enseñanzas de su abuela sobre la importancia de la perseverancia, sintiendo que el peso de la desvalorización comenzaba a aplastarla, como una carga invisible que la empujaba hacia el suelo. Esa noche, la frustración comenzaba a transformarse en rabia. Sentía cómo el mundo se cerraba a su alrededor. Mientras buscaba refugio en la biblioteca universitaria, una sonrisa se dibujó en su rostro. Ese era su lugar. Las paredes estaban adornadas con estanterías repletas de libros que contaban historias de lucha y esencia. Fue allí, entre las páginas amarillentas de un viejo volumen, donde una carta desgastada llamó su atención. Las palabras de su abuela resonaban en su mente, imbuidas de coraje y tesón, revelando un legado médico que había sido ocultado por años por miedo. Rosa sintió una chispa en su interior. Su corazón latía con fuerza al imaginar por un momento adquirir los conocimientos que tanto había anhelado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se adentraba en el estudio de la medicina, el fuego nuevo y ardiente en su corazón pronto se vio opacado por la presión social y las viejas inseguridades. Cada artículo que leía despertaba en ella tanto esperanza como miedo, una lucha constante entre su deseo de superarse y sus dudas. Las voces de sus compañeros resonaban en su mente, estudiantes privilegiados con acceso a recursos que ella nunca había tenido. Cada uno de ellos parecía imbatible. En su soledad sentía cómo la cuerda en la que caminaba se volvía frágil, cada paso tambaleándose entre sueños y la dura realidad de la desconfianza. Un día, en su clase más complicada, se enfrentó a los comentarios cortantes del profesor. Ese académico admirado que proyectaba una superioridad aplastante hizo brotar en ella una mezcla hirviente de inseguridad y determinación. Debía permanecer en el silencio o alzar la voz. La angustia le recorrió el cuerpo como un torrente. Recordó las lecciones de su abuela y su frase: el silencio también es una forma de rebelarse. Con cada respiración, la tensión aumentaba, como si el aire que la rodeaba se volviera más denso, casi palpable. ¿Debería arriesgarse a hablar? La presión en su pecho creciente la hizo dudar, anhelaba ser valorada. El momento culminante llegó con la presentación. Cada palabra que salía de su boca se sentía como un eco reverberante de sus luchas, pero la reacción que recibió no fue la que había esperado. Las miradas de ciertos compañeros se impregnaron de desdén, como si su valentía no tuviera cabida en ese mundo. En su mente resonaban innumerables preguntas. ¿Sería mejor guardarse todo? ¿Conseguiría alguna vez la aceptación? En ese instante, Rosa se encontró atrapada en un tumulto de emociones. La voz del reconocimiento parecía ahogarse en un silencio abrumador, convirtiéndose en una batalla que aún no lo sabía, la llevaría al límite. Mientras la sala se llenaba de murmullos, la incertidumbre la perseguía, regalándole un desafío que nunca había esperado. La tensión se intensificaba, y en el horizonte, el eco del legado familiar chocaba contra el desdén social. La historia de Rosa apenas comenzaba, y cada paso en falso la acercaba más a descubrir su verdadero potencial, o perderse para siempre en el silencio de la duda. ¿Logrará Rosa finalmente demostrar su valía? Quedaba por verse. De pie frente a la clase, el sudor perlaba su frente, mientras las respiraciones de sus compañeras la abrazaban en una atmósfera cargada de juicio. El silencio, pesado, parecía burlarse de su valor. Rosa sintió que el mundo se desvanecía, su voz temblaba y las palabras se escabullían como peces en un río turbio.
Había alzado la voz buscando un sentido de pertenencia, pero el eco de su presentación caía en un abismo de desdén. Desubicada, abandonó la sala, su mente un torbellino de desconfianza. Podía escucharla murmullo del escepticismo. Cada conversación entre sus compañeras azotaba su autoestima como una tormenta. Pero, ¿acaso se permitiría seguir siendo una sombra? Mientras cruzaba la biblioteca, un impulso renovado tomó forma. El legado que había descubierto en la carta de su abuela no era solo un recuerdo, era un llamado. Rosa se sentó en una de las mesas, rodeada por la incertidumbre. Pero esa noche, en lugar de sucumbir, decidió enfocar su energía en el estudio. Cada página turnada era un acto de rebeldía contra sus propios miedos. Buscaba no solo conocimientos, sino también la confianza que le habían robado. Las horas se deslizaban mientras se sumergía entre libros y notas. Comprendía que el conocimiento era su arma, que entender su propia historia era un paso hacia la reivindicación. Sin embargo, a medida que absorbía información, una realidad incómoda se manifestaba. El desafío no era únicamente académico. Ella necesitaba también superar a la Rosa que había sido y a las voces que siempre la habían descalificado. Un encuentro inesperado con una exalumna del programa de medicina despertó en Rosa una chispa de inspiración. La mujer, ahora una doctora respetada, había enfrentado retos similares. Mientras hablaban, Rosa se dio cuenta de que el camino hacia el éxito estaba empedrado de errores y fracasos. Algunos de sus más grandes triunfos surgieron de las caídas más dolorosas. Este nuevo entendimiento reavivó el fuego en su interior. Rosa comenzó a cuestionar sus antiguas creencias. La imagen que tenía de sí misma centrada en la inseguridad empezó a desvanecerse. En su lugar, construyó una versión más fuerte y resiliente. Esa noche, decidió usar su historia, sus debilidades, como una forma de empoderamiento en lugar de una carga. Pidió ayuda a compañeros de clase, formó grupos de estudio, y poco a poco su voz se hacía más clara, más firme. Sin embargo, su determinación también desató reacciones. Algunos se burlaban de su esfuerzo por cambiar. Las miradas despectivas persistían, desafiando su nuevo yo. Pero era precisamente esa resistencia lo que la impulsaba hacia adelante. Con cada comentario hiriente, se reafirmaba en su propósito, encontrando una fuerza que nunca supo que tenía. La fecha de su próximo examen se acercaba, y con ello la presión aumentaba. Rosa se sintió un poco errática, pero en lugar de colapsar, concibió un plan. Prepararse a fondo, no solo para el examen, sino para demostrar a todos y a sí misma que podía levantarse. En su mente se forjaba un nuevo mantra. El poder está en el esfuerzo, no en la perfección. Una noche, mientras repasaba un tema complejo hasta el amanecer, un pensamiento inquietante la cruzó. Había una oportunidad inminente para compartir su historia en un foro estudiantil. Estaría lista para presentar no solo su conocimiento, sino también su trayectoria personal. A medida que se detuvo a considerar esto, el pulso de su determinación se intensificaba. Era el momento de enfrentar a su propio espejo y mostrar al mundo el viaje que había recorrido. Se preguntó, ¿podría cambiar la narrativa desde dentro? Pero una certeza amenazaba con opacarla. El miedo nunca desaparece del todo. Si debía presentarse a sí misma ante un auditorio, ¿sería capaz de sostenerse ante la adversidad? Esta pregunta se movía dentro de ella como un eco urgente, mientras el temblor de la ansiedad comenzaba a revivir. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que ya no podía volver atrás. Había llegado el momento de demostrar que el verdadero poder residía no solo en lo que sabía, sino en quién se estaba convirtiendo. Utilizaría esta plataforma para transformar la percepción del silencio en su voz. La respuesta permanecía suspendida en el aire mientras sus pensamientos giraban en torno a lo que significaba realmente ser escuchada. En su mente, una batalla se intensificaba, y el escenario del foro estudiantil aguardaba. Ella estaba a punto de entrar en su propia historia. Rosa se sentó en su cama. El silencio del dormitorio era ensordecedor. El tema del foro resonaba en su cabeza, amplificando la presión que ya sentía. ¿Qué diré? ¿Cómo puedo hacer que mi historia resuene? Se cuestionaba una y otra vez, intentando hallar sentido entre los fragmentos de su vida que habían quedado diseminados como hojas secas en el viento. Era un rompecabezas emocional que anhelaba resolver. Esa mañana
decidió que tenía que prepararse no solo para el foro, sino también para enfrentarse a sus propios miedos. Su objetivo no era simplemente presentar su historia, era reivindicar su existencia y reconstruir su identidad. Mientras escribía en un cuaderno, delineó su trayectoria, las luchas y los pequeños triunfos que lo habían moldeado. Hoy, cada hoja cuenta un capítulo, se murmuró a sí misma, asumiendo la responsabilidad de dar vida a su experiencia. Cada palabra escrita era un ladrillo en la construcción de su nueva narrativa. Recordó cómo había comenzado, desmotivada y llena de inseguridades, pero también recordó las conversaciones alentadoras con la doctora, quien le había revelado que las historias más poderosas a menudo nacen de los momentos de mayor vulnerabilidad. En un giro inesperado, Rosa empezó a sentir que cada tropiezo había dejado huellas significativas en su trayectoria. El día del foro se acercaba, y la incertidumbre se tornaba en un aliado extraño. Decidió practicar su charla frente al espejo. «Soy más que un rostro en la multitud, soy una historia viva», exclamó. Aunque sintió un escalofrío recorrerle la espalda, la perseverancia que había cultivado se encendía con cada nueva afirmación. Su voz, que antes había temblado por el temor, empezaba a resonar con una firmeza recuperada. Salió a caminar por el campus, buscando el aire fresco que limpiara su mente. El sol la iluminaba, reflejando el calor de su creciente determinación. De repente, se encontró pasando por delante de la sala donde había fracasado anteriormente. Sin pensarlo, se detuvo. «No permitiré que este pasillo me recuerde cómo era», pensó, sintiendo que era el momento de enfrentar ese recuerdo persistente. Con un gesto decidido, entró en el aula. Aunque la mayoría de los asientos estaban vacíos, los ecos de las risas de sus compañeros aún permanecían. En un impulso, se sentó en el pupitre y cerró los ojos, respirando profundamente. En su interior, el miedo intentaba emerger, pero lo aplastó con la fuerza de sus nuevas convicciones. Hoy no era una sombra, era la arquitecta de su narrativa. Mientras practicaba, sintió un latido en su pecho que le decía que era posible transformar el dolor en poder. Pensó en su abuela, en los sacrificios y en la dedicación que siempre había ejemplificado. Rosa se levantó y con la mirada fija en la pizarra, planteó un escenario imaginario donde se encontraba ante su audiencia más hostil. Habló de sus temores, de sus inseguridades, pero también de su resiliencia. En su mente se conquistaba la barrera del miedo al hablar. Cada ensayo la acercaba más a la realidad de su presentación. Sin embargo, una pregunta aún perduraba en su mente. ¿Se atrevería a compartir sus vulnerabilidades? Esa duda era un monstruo hecho de autoexigencia y miedo al fracaso. Pero en lugar de permitir que lo dominara, decidió mirarlo de frente. «Voy a ser valiente», se repitió. La noche antes del foro, Rosa se vio a sí misma en el espejo una vez más. Las inseguridades aún bailaban en sus sienes, pero se sentía más fuerte. Este era un momento decisivo. Con el alma latiendo a 1000 por hora, sabía que el tiempo se le acababa. Necesitaba transformar sus limitaciones en cimientos de poder. ¿Sería capaz de compartir su historia sin desmoronarse? La respuesta flotaba en el aire, llena de incertidumbre y esperanza. Enfrentarse a esa estación de autobuses del miedo y la inseguridad era solo el comienzo. La siguiente pregunta resonaba con fuerza. ¿Cómo cambiaría su vida para siempre el instante cuando por fin se atreviera a ser escuchada? Rosa se despertó esa mañana sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. El día del foro estaba a la vuelta de la esquina, y su mente era un torbellino de pensamientos. Mientras se preparaba, cada gesto diario se sentía cargado de simbolismo, como si estuviera afilando las armas que le permitirían enfrentarse a sus propios fantasmas. «Hoy, el pasado no me define», se repitió mientras se miraba en el espejo,
esbozando una sonrisa que reflejaba no solo confianza, sino una renovada comprensión de lo que significaba su historia. Al salir de su habitación, el aire fresco la envolvió como una caricia. Caminó hasta la cafetería, pero este no era un simple trayecto. En cada paso podía sentir el peso de su propia voz llamándola a ser liberada. Se sentó en una mesa junto a un grupo de estudiantes, pero no podía evitar reflexionar sobre cómo las risas a su alrededor contrastaban con la lucha interna que había enfrentado. Observó a sus compañeros, notando que cada uno era un universo propio lleno de historias no contadas y luchas individuales. Esa reflexión la llevó a un momento de introspección que fue inesperado. Empezó a cuestionar la idea de qué tan expuesta debía estar. No solo se trata de compartir, sino de cómo lo comparto, pensó. Rosa sabía que las vulnerabilidades podían ser una debilidad, pero su percepción estaba cambiando lentamente hacia la idea de que era un potencial recurso para conectar con los demás. Tal vez mi historia nunca se trató solo de mí. Quizás cada palabra tiene el poder de resonar en alguien más. Al terminar su café, la charla sobre el foro comenzó a flotar en su mente. Se planteó si había alguna forma de equilibrar su autenticidad con su necesidad de autocuidado. ¿Hasta qué punto debía abrir su corazón? En esa decisión, la lucha interna se tornó en aflicción. Con cada paso, se enfrentaba a la necesidad de encontrar claridad. Decidió salir a caminar de nuevo, ambientando su pensamiento con los sonidos del campus. Rosa se dirigió a la biblioteca, un refugio conocido. Allí encontró un lugar tranquilo, donde comenzó a escribir de nuevo. Ahora no se trataba solo de ensayos, era una exploración profunda de sus sentimientos, una búsqueda para identificar sus límites y cómo podían convertirse en puentes. Con cada palabra, sentía que trazaba no solo su narrativa, sino también la nueva Rosa que estaba emergiendo. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía presente. Al anochecer, se sentó a reflexionar sobre su decisión de ser auténtica en el escenario. ¿Y si me rompo? ¿Y si la gente no responde como yo espero?, pensó. Pero en ese momento, también se dio cuenta de que el miedo era solo un reflejo de lo que realmente deseaba: ser vista, ser escuchada. Esa necesidad la impulsó a pensar en su motivación más profunda. No era únicamente su historia, era el deseo de que otros también encontraran en el dolor el camino hacia su propia fuerza. En un impulso final, dibujó un esquema de su presentación, centrándose en los momentos más vulnerables de su vida que había decidido revelar. Eran pasos que la acercarían aún más a la historia que quería contar, y a la mujer que quería ser. Comprendió que todos tienen su propio dolor, y que al compartir el de ella, tal vez podría aliviar la carga de otros. Mientras se preparaba para dormir, una nueva inquietud le asaltó. ¿Qué ocurriría si lograba conectar con el público de una manera que nunca había pensado posible? Esa idea habita en su mente, iluminando un futuro prospectivo. Rosa estaba a punto de dar un paso decisivo, y la emoción la envolvía cuando se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Cuando finalmente se acostó, con las luces apagadas, su corazón palpitaba con anticipación. Estaba al borde de una revelación personal que podría marcar su vida, y al mismo tiempo se sentía intrínsecamente atada a sus miedos. ¿Sería capaz de encontrar un camino hacia la redención a través de sus propias palabras? Esa pregunta flotaba en la penumbra, creando un eco que resonaría con fuerza el día siguiente. La madrugada del foro llegó con un aire sombrío, casi premonitorio. Rosa se despertó antes de que el sol asomara su luz. Sus pensamientos danzaban inquietos, evocando los momentos que había revisado una y otra vez en su mente. Sabía que el día no sería solo otro capítulo, sería un clímax en su búsqueda de autenticidad. A medida que se vestía, cada prenda que elegía se sentía más que un simple atavío. Era una armadura que la preparaba para el desafío que se avecinaba. Se miró de nuevo en el espejo, notando que la determinación en su mirada era más intensa que la ansiedad. No estoy aquí para complacer a nadie, sino para ser fiel a mí misma, reafirmó, aunque una duda persistente aún la acechaba. Al llegar al auditorio, el bullicio de los asistentes contrastaba con su silencio interno. La multitud repleta de caras desconocidas la acobardaba. Mientras se sentaba entre otros ponentes,
comenzó a notar las dinámicas que se establecían. A su lado, un joven hablaba con brío sobre su experiencia. Ella no podía evitar sentir admiración, pero también una sombra de inseguridad al compararse con sus aparentes certezas. De pronto, se dio cuenta de que estaba atrapada en una trampa mental, un vórtice de autocompasión que amenazaba con consumirla. No se trata de ellos, se dijo a sí misma. El enfoque debe ser mi experiencia, mi voz. Luchando contra su impulso de retirarse, decidió que sería importante recordar la razón por la que estaba allí, no solo hablar sobre su pasado, sino sobre cómo había transformado su sufrimiento en fortaleza. Mientras los minutos se deslizaban, los altavoces anunciaron que había llegado su turno. Con cada paso hacia el escenario, sentía que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Pero en ese instante decisivo, comenzó a conectar con su propia narrativa. Pensó en los momentos que la habían marcado. Sus desafíos eran el catalizador del cambio que tanto anhelaba. Al tomar el micrófono, su voz tembló, pero no de miedo, sino de emoción. Hoy, no vengo a mostrar mi vulnerabilidad como una debilidad, sino como un punto de aterrizaje para aquellos que creen que están solos en su dolor, comenzó. A medida que compartía sus historias, la conexión que forjaba con el público crecía, como hilos invisibles que unían corazones. El impacto era innegable, sentía la energía del público vibrar, una respuesta visceral que jamás había anticipado. Sus palabras parecían abrir una puerta, no solo para ella, sino también para otros que podrían resonar con su mensaje. Así, Rosa liberó fragmentos de su vida que había conservado durante tanto tiempo, cada uno un ladrillo en el camino hacia su propia autenticidad. Sin embargo, no todo fue sencillo. Mientras hablaba, sus pensamientos se entrelazaban con miedos antiguos. ¿Qué sucede si mi verdad no es suficiente? Surgió la pregunta, pero decidió afrontar esa incertidumbre en lugar de dejarla consumirse. Con cada palabra pronunciada, afirmó su derecho a existir plenamente, al margen de lo que otros pudieran pensar. Al concluir, la ovación no solo fue para ella, era un reconocimiento de la lucha compartida y un homenaje al coraje colectivo que había emergido. Con un nudo en la garganta, se sintió inusualmente liberada, como si los fantasmas que la habían atormentado habían comenzado a desvanecerse. Sabía que había logrado algo más que hablar, había generado un espacio de escucha entre desconocidos. Cuando salió del escenario, las preguntas que la habían atormentado empezaron a transformarse en curiosidad. ¿Cuánto más podía crecer a partir de esta experiencia? Había hallado una voz, pero la mantendría en los días venideros. Mientras se dispersaba la multitud, un nuevo eco resonaba en su mente, prometiendo desafíos y oportunidades por igual. La altura que había alcanzado ese día era solo una porción del potencial que sentía latir en su interior. Rosa observó a su alrededor, sabiendo que el viaje apenas comenzaba. Con su historia expuesta, el verdadero desafío ahora era mantenerse fiel a ella misma y descubrir cómo esta nueva versión impactaría no solo su vida, sino la de aquellos que estaban listos para escuchar. Y en ese momento de revelación, nuevos dilemas comenzaron a formarse. ¿Qué decisiones tendría que tomar para no perderse en el eco de sus propias palabras? Uno más grande aún la perseguía. ¿Cómo manejaría la elevación de su voz en un mundo que a menudo ignoraba los susurros de la vulnerabilidad? La respuesta estaba al acecho, y la búsqueda de su nuevo camino apenas había comenzado. Rosa abandonó el auditorio con una mezcla de euforia y desasosiego. Mientras se alejaba, su mente rebosaba de ideas que brotaban con la misma fuerza que sus sentimientos en el escenario. Los rostros de la audiencia aún danzaban ante sus ojos, pero el eco del aplauso se disipaba, dejándola frente a un silencio nuevo y desconcertante. Pasaron días desde su presentación, y aunque la ovación todavía resonaba en su recuerdo como un himno de triunfo, era el silencio posterior lo que la inquietaba. Rosa se percató de que bajo esta nueva luz, cada día presentaba una oportunidad para crecer o la posibilidad de caer en la trampa de la duda que la había perseguido antes. Era como caminar por una cuerda floja, entre el poder de su voz y la amenaza del silencio que siempre la había contenido. Los días se convirtieron en semanas, y mientras sus seguidores en redes sociales aumentaban, también lo hacían las expectativas que había construido para sí misma.
empezó a sentir que su peso no provenía solo de su historia compartida, sino de la responsabilidad que venía con ella. Aquella selva de inseguridades en la que antes había navegado se había apuntalada con nuevos retos. ¿Cómo usar esa creciente visibilidad para marcar una diferencia real? ¿Cómo transformar cada palabra en un puente hacia otros? Comenzó a dedicarse a la escritura, plasmando sus pensamientos en un blog con el que aspiraba a compartir no solo sus experiencias pasadas, sino también las lecciones que había aprendido. Cada artículo era una selección consciente de vulnerabilidad y firmeza, herramientas que quería proporcionar a quienes podrían haberse sentido como ella, atrapados en un ciclo de culpa y miedo. Al escribir, Rosa tomó conciencia de que cada palabra era simultáneamente un paso a su sanación y una invitación a otros a unirse a su viaje. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de contratiempos. A medida que avanzaba, la voz interna que había silenciado durante años comenzó a resurgir. ¿No estarás diciendo cosas que no sean lo suficientemente importantes? ¿Quién te sigue en realidad?, cuestionaba, dirigiendo los dardos de la autocrítica hacia su autocompasión. Ante esta carga, cada día se convertía en una lucha entre su deseo de ser escuchada y el miedo a no ser valorada. Se sumió en una profunda reflexión sobre el poder del silencio. Su experiencia le enseñó que el silencio no siempre tenía que ser un vacío, y que en ocasiones podía ser el espacio en el que la verdadera voz emergía. Se propuso escuchar el silencio dentro de sí misma y entenderlo como un aliado en lugar de un enemigo. Buscó momentos en los que pudiera simplemente ser, sin la presión de compartir, sin la urgencia del aplauso. Aprender a habitar ese silencio le dio la oportunidad de observar sus propios pensamientos con mayor claridad, desmenuzándolos para detectar cuáles eran constructivos y cuáles simplemente ecos de su pasado. El verdadero desafío forjaba el camino hacia su metamorfosis. Rosa decidía, ahora, no dejar que su voz se ahogara en su propio miedo. Cuando escribió su próximo artículo, lo enfocó en el poder del silencio como método para encontrar respuestas, comenzando así a construir una narrativa más rica y multifacética sobre su proceso personal. Cada oración en su blog era una invitación a la contemplación, un recordatorio de que el trabajo interno también era parte del viaje hacia la autenticidad. Mientras las palabras fluían, se aventuró a realizar su primer taller en línea, imaginando una comunidad de individuos dispuestos a explorar el silencio y la vulnerabilidad juntos. Pero antes de lanzarse a esta nueva aventura, un toque de miedo la atravesó. ¿Soy realmente capaz de guiar a otros? ¿Qué sucede si mis propios silencios me atrapan? Esa última pregunta resonaba en su mente como un eco demandante. Con un nudo en el estómago, se encontró frente a su propia verdad, preparándose para afrontar la inseguridad que tanto había tratado de evitar. Tenía que enfrentarse a esa preocupación que se cernía sobre su corazón, un acto de valentía que ella misma se había negado en el pasado. Entonces, la decisión se hizo palpable. Rosa supo que este no era el momento para regresar al silencio, sino un instante de revelación. El verdadero crecimiento empezaba al confrontar aquello que le atemorizaba. Mientras la incertidumbre la invadía, comprendió que cada paso hacia el futuro sería un testimonio de su evolución personal. Fue entonces que formuló una pregunta para sí misma. ¿Qué diría mi voz si tuviera el poder de cambiar vidas? En silencio, preparó su próxima gran declaración a seguir, una que podría transformar no solo su vida, sino la vida de otros que necesitaban escuchar lo que ella estaba a punto de compartir. El día del taller llegó, y Rosa se sintió atrapada entre la emoción y el miedo. Las horas que precedían a la sesión matutina se convirtieron en un torbellino de pensamientos. Se sentó frente a su computadora, la pantalla iluminando su rostro pálido. En su mente, los ecos de dudas reverberaban con fuerza. ¿Y si nadie se presenta? ¿Y si no puedo responder sus preguntas? ¿Y si no soy un buen ejemplo? Tomó un profundo respiro y cerró los ojos. Recordó el silencio que había decidido abrazar, esa voz interna que se había vuelto más amigable, ese espacio donde había encontrado claridad. Pero, ¿podía permitir que ese silencio se convirtiera en una herramienta para otros? Se aventuró a pensar que tal vez, solo tal vez, su propia vulnerabilidad podría resonar con alguien más. Abriendo los ojos, miró alrededor de su habitación.
Era un refugio de pensamientos y experiencias, donde cada objeto contaba una historia de lucha y crecimiento. Se sentó erguida, sintiendo cómo la energía comenzaba a fluir a través de ella, transformando sus temores en determinación. Era hora de compartir su historia, demostrar que el silencio podría ser un maestro. El reloj marcó la hora, y el primer participante comenzó a unirse a la sesión virtual. Con cada rostro que aparecía en la pantalla, su corazón latía más rápido. Había personas de diferentes partes del mundo, todas unidas bajo el deseo de explorar el silencio y la vulnerabilidad. Un diálogo se formó rápidamente, y Rosa se dio cuenta de que cada intervención era una oportunidad para conectar, para abrir canales de comunicación que no imaginó que existirían. Sintió que iba despejando el camino para otros, pero a medida que se adentraban en el tema, un espectro de su vida pasada apareció. Un recuerdo oscuro y persistente se deslizó a la superficie. La voz de su madre diciéndole que no era lo suficientemente buena, que debía ser perfecta en todo lo que hacía. Ese eco, en combinación con los rostros de aquellos que la escuchaban atentamente, se convirtió en un dilema crucial. ¿Qué sucede si no soy realmente un faro de luz en este proceso, sino solo una persona que trata de sanar su propia herida? Esta pregunta se agitaba en su mente. No podía permitir que la inseguridad empañara el momento. Recordó las facetas de su propia narrativa, la misma que había compartido en su blog. Decidió abrirse por completo. Hoy quiero compartir con ustedes no solo mis aprendizajes, sino también mis momentos de debilidad, porque cada uno de nosotros carga con un silencio que puede ser un aliado o un enemigo. Comenzó, con una voz más firme de lo que había esperado. Esa autenticidad resonó con los participantes, quienes se animaron a compartir sus propias historias, sus propios silencios y luchas. Fue un intercambio poderoso. Rosa comenzó a notar que, en lugar de ser la única guía, se estaba convirtiendo en una facilitadora de conexiones. Sus inseguridades iniciales comenzaron a desvanecerse mientras escuchaba las experiencias de cada uno. Su historia no era solo suya, sino un tejido compartido entre aquellos que estaban buscando respuestas. Al final del taller, un participante compartió cómo su testimonio había impactado su vida. Nunca había visto el silencio como algo positivo hasta ahora, dijo, con una voz llena de gratitud. Las palabras de ese extraño alimentaron algo dentro de Rosa. En ese preciso momento, comprendió que el verdadero poder del silencio no radicaba únicamente en la voz, sino en la conexión genuina que se creaba al compartirlo. Sin embargo, mientras se despidieron, una nueva inquietud surgió. La experiencia había abierto la puerta a un reconocimiento personal. ¿Podía realmente dar el salto hacia una vida dedicada a guiar a otros? A medida que cerraba el taller, un dilema marcaba su futuro, un proyecto que podría llevar la transformación más allá del ámbito digital. La decisión persistía en su mente mientras se preparaba para dormir, envuelta en un mar de preguntas. Cerrar ese capítulo significaba abrir otro, uno más arriesgado, pero también más prometedor. Tenía que averiguar hasta dónde estaba dispuesta a llegar para cambiar no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. A la mañana siguiente, Rosa dio el primer paso hacia su nueva realidad, decidida a desafiar los límites que aún le quedaban. El hecho era que ya había comenzado una transformación, pero la verdadera prueba estaba aún por llegar. ¿Qué pasaría si sus silencios no solo la acompañaban, sino que la guiaban hacia un propósito mayor? El sol apenas asomaba por el horizonte, proyectando una luz dorada que se filtraba por la ventana de Rosa. Despertar en esa nueva realidad la llenó de una mezcla de nervios y entusiasmo. Mientras se servía una taza de café, la decisión de llevar su mensaje más allá de lo digital se asentaba en su mente como un sólido compromiso. Era un momento decisivo. El eco de la madrugada le presagiaba un día desafiante. Comenzó a esbozar ideas para un curso presencial, un espacio donde los participantes no solo pudieran escuchar, sino experimentar el silencio como método de transformación. Esa visión la impulsó a organizar sus pensamientos. Sin embargo, la emoción se vio empañada por la sombra de sentimientos contradictorios.
estaba realmente preparada para confrontar el miedo que la había acompañado tanto tiempo. ¿Y si el taller resultaba un fracaso? Mientras navegaba por esas incertidumbres, decidió tomar un enfoque estratégico. Se propuso establecer una estructura clara para su curso, basada en los secretos del poder del silencio. A cada paso que daba, convirtió sus inquietudes en un mapa de oportunidades, haciendo conexiones entre lo que había aprendido y cómo podía utilizarlo para ayudar a los demás. Con una hoja de papel frente a ella, comenzó a anotar los 5 secretos que pensaba compartir. Cada uno de ellos sería una herramienta para guiar a los participantes en su viaje personal. Primero, la aceptación del silencio. Luego, la exploración de la vulnerabilidad. Después, la conexión con la intuición, el aprendizaje de la escucha activa. Y el último, el valor de la autenticidad. Con cada concepto, Rosa sentía que estaba construyendo un legado, algo que trascendería su propia lucha interna. Pero, conforme avanzaba, las viejas dudas volvían a surgir. Las críticas de su madre resonaban en su cabeza, desafiando cada idea que anotaba. «No eres lo suficientemente buena», repetía esa voz, reconociendo los puntos débiles que siempre le habían amarecido. Sin embargo, esta vez se detuvo y decidió contrarrestar esas afirmaciones. Empezó a cuestionarse. ¿Qué pasaría si esas palabras fueran solo ecos del pasado que ya no definen mi futuro? La lucha interna se tornó en una confrontación más que personal. Era una prueba de su crecimiento. Al final de la tarde, Rosa se sintió empoderada por haber aterrizado su visión. Con una presentación básica sobre sus 5 secretos, navegó por las incertidumbres que una vez la frenaron. Había contrapuesto sus miedos mediante un enfoque tangible, y ahora no podía esperar más para ponerlo en práctica. La idea de llevar su curso a la vida la llenó de energía. Sin embargo, justo cuando creía tener todo bajo control, una pregunta inquietante surgió. ¿Cómo podría enfrentar a aquellos que directamente se opongan a su visión? En su mente aparecía la figura de su madre, cuestionando su valía y capacidad. Este nuevo desafío parecía monumental. Tenía que prepararse para lidiar con no solo la tristeza personal, sino también con las voces críticas que podían amenazar sus esfuerzos. El impulso por avanzar contactó a varios espacios locales, sintiendo la adrenalina de lo desconocido en cada llamada, pero aún quedaba un conflicto profundo a resolver. Para Rosa, esto no se trataba únicamente de dar un taller, era el inicio de una nueva vida en la que se enfrentaría a su mayor temor. La tensión crecía al anticipar la reacción de quienes estaban cerca. Al final de su día, había trazado un plan, pero también había dejado abierta la herida de sus inseguridades, preparándose para un enfrentamiento inminente. Sería capaz de desafiar a su madre y a la vez lograr el impacto que ansiaba. La encrucijada se presentaba ante ella, defender sus nuevas convicciones o ceder ante el peso de su pasado. El trayecto apenas comenzaba y cada paso sería crucial para su transformación. ¿Podría construir el puente hacia su autenticidad sin derrumbarse en el proceso? Rosa se despertó esa mañana más decidida que nunca. Las sombras de la noche habían dejado atrás sus dudas y su mente bullía con ideas frenéticas sobre cómo llevar su curso a cabo. Era el momento de preparar un lanzamiento, y aunque las inquietudes aún pulsaban en su interior, se sintió lista para transformar su visión en realidad. Inició su día revisando las notas que había escrito. La estructura de su curso comenzó a cobrar vida oralmente mientras ensayaba frente al espejo. Cada secreto que había delineado era más que una simple herramienta, eran partes de su propia historia, de su propia sanación. Aceptar el silencio, explorar la vulnerabilidad, dejarse guiar por la intuición, aprender a escuchar de verdad y abrazar la autenticidad eran los pilares sobre los cuales construiría todo el evento. Pero antes de avanzar, sabía que debía enfrentar sus temores. Consciente de que cada paso implicaría un fracaso potencial, se preguntó cómo podría convertir el miedo en un aliado. Decidió invertir tiempo en reflexionar sobre lo que significaba para ella cada secreto y cómo podían impactar a los demás. Con cada meditación, su confianza se transformaba. Comenzó a esbozar el contenido del primer módulo, elaborando ejercicios que incentivarían el diálogo interno en los participantes. No solo quería que su audiencia escuchara, deseaba que se sintieran seguros para explorarse a sí mismos. Se dio cuenta de que su propio viaje era un puente hacia el de ellos, y así nacía su primer esbozo, un ejercicio en grupo donde todos compartirían sus experiencias con el silencio.
A medida que avanzaba en la planificación, Rosa sintió cómo las voces críticas volvían a emerger, pero esta vez no con la misma fuerza que antes. Recordó a su madre y sus palabras desalentadoras, pero también recordó el poder que había encontrado en su propia voz. En vez de dejar que la crítica la paralizara, se animó a confrontarla. Aquello no era solo un taller, era una afirmación de su dignidad y capacidades. Ese día se animó a hablarle a su madre por teléfono, una tarea que había postergado. Las palabras se agolpaban en su boca, un torbellino de emoción y nerviosismo. Ante la incertidumbre de cómo su madre respondería, optó por presentarse con claridad. «Mamá, estoy dando un taller sobre el poder del silencio. Me gustaría que pudieras venir, pero entiendo que puedas tener reservas». El diálogo fue tenso. Las palabras de su madre aún tenían un peso representativo en su vida. Mientras escuchaba la retórica crítica, Rosa sintió un escalofrío de desafío recorrer su cuerpo. Era el momento de tejer su propia narrativa. Repetía para sí misma: «No necesito su validación para creer en mí». Al final de la conversación, aunque su madre seguía escéptica, Rosa había tomado una decisión. Ese desacuerdo no la detendría. En cambio, le dio un nuevo sentido a su determinación. Enfrentar ese rechazo la convirtió en una guerrera en lugar de una víctima. Se dio cuenta de que sus inseguridades podían ser el combustible para su fuerza. Con renovada energía, se dirigió a su computadora y comenzó a montar una presentación visual que acompañaría cada secreto. Estaba lista para atraer a las personas, para generar la conexión que tanto anhelaba. Cada clic era un paso para despegar. Por primera vez, visualizaba no solo su taller, sino también su futuro, un lugar donde su voz e historia tendrían un impacto. Sin embargo, mientras escribía, una pequeña parte de su mente le susurraba nuevamente las inseguridades sobre el encuentro familiar. La posibilidad de que sus esfuerzos no fueran aceptados o entendidos por aquellos que más quería era real. La presión de unir las expectativas de su familia con su deseo personal pivotaba cada vez más en su interior. Con ese dilema resonando, se dio cuenta de que la verdadera prueba no sería solo con su madre, sino con todas las voces del pasado que aún la limitaban. Rosa respiró hondo, y en ese suspiro, comprendió que debía enfrentarse a las reacciones no solo de su madre, sino a las de ella misma. El movimiento hacia su autenticidad no solo incluiría su curso, sino una revisión interna de sus propios valores y la manera en que se conectaba con su entorno. El momento de la verdad se acercaba, y Rosa sabía que en cualquier camino para desvincularse del pasado había trabajos más profundos que abordar. Con el corazón cargado de ambición y la mente en calma, preguntó: ¿seré capaz de alinear todas las facetas de mi vida y ofrecer el curso que realmente deseo? La búsqueda de respuesta rodó por su mente como una piedra en un río. La corriente de su transformación aún estaba a la espera de iniciar. Rosa se encontraba en la etapa más excitante y aterradora de su vida. La fecha de su primer taller sobre el poder del silencio se acercaba, y en lugar de dejarse abrumar por la presión, decidía enfocarse en el propósito que la había impulsado durante su transformación. Había aprendido a vivir con sus inseguridades, a utilizarlas como lecciones, y no como muros que la detuvieran. Al repasar los 5 secretos que había planeado compartir, se sentía más fuerte que nunca. Los días previos al taller, Rosa se dedicó a practicar su discurso y a afinar los detalles logísticos. Preparó el espacio con esmero, buscando que cada rincón reflejara la calidez y la vulnerabilidad que deseaba transmitir. Quería que los participantes sintieran que estaban entrando a un refugio, un lugar donde el silencio no era intimidante, sino liberador. Era un acto de sanación, no solo para ellos, sino también para ella. El día del evento, Rosa despertó con una combinación de nerviosismo y resolución. Se miró en el espejo y repitió su mantra: el poder está en el silencio, pero también en la voz que decide alzarse. Mientras se vestía, recordó las palabras de su abuela sobre encontrar fuerza en las raíces del legado familiar. Ella se sintió conectada con su pasado y supo que era el momento de reivindicarse. Llegó al lugar del taller, y al ver a los asistentes llegando uno por uno, los latidos de su corazón comenzaron a marcar el ritmo de una nueva sinfonía, el de su vida transformada. Rosa se presentó compartiendo sus historias personales,
sus miedos y las lecciones aprendidas en el camino hacia su autenticidad. Cada participante mostró su interés genuino, y Rosa empezó a sentir que, en ese momento, no solo compartía su experiencia, sino que también creaba un espacio seguro para que otros vieran su propia vulnerabilidad. Durante la primera actividad, invitó a los asistentes a reflexionar sobre su relación con el silencio. Al compartir sus pensamientos en pequeños grupos, cada voz reflejó la lucha interna que ella había enfrentado. Fue un intercambio poderoso. Rosa dio un paso al frente y buscó incorporar cada historia, convirtiendo el silencio en un medio de conexión profunda. Sentía que estaba formando un tejido comunitario, donde cada hilo representaba una lucha, pero también un triunfo. Después de las actividades grupales, se tomó un momento para hablar del valor del silencio en la introspección y el autoconocimiento. Se detuvo y miró a cada uno a los ojos, recordando que su voz solo había crecido gracias al silencio que alguna vez la había atrapado. A medida que ofrecía su perspectiva, sintió que el miedo se desvanecía. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en el corazón de quienes la escuchaban. Mientras el taller avanzaba, la conexión entre los participantes se hacía palpable. En un momento culminante, un joven levantó la mano, sus ojos llenos de emoción. Lo que has compartido hoy me ha hecho querer ser más auténtico. La vulnerabilidad ya no me asusta, siento que puedo usarla a mi favor. La respuesta de aquel joven tocó profundamente a Rosa. Esa ovación interna fue el reflejo de su propio viaje. Había encontrado en su voz no solo la manera de enfrentar sus miedos, sino también un camino para invertir la desvalorización que había cargado durante tanto tiempo. Al mirar los rostros de los participantes, comprendió que su miedo a ser vista había sido reemplazado por un deseo genuino de ser escuchada y conectada. Al final del taller, recibió una lluvia de agradecimientos. Los abrazos, las sonrisas y las lágrimas compartidas confirmaron que haberse atrevido a transformar su vida había impactado también a otros. Había logrado un escenario donde el poder del silencio se convertía en un catalizador para las historias que resonaban en cada asistente. Rosa se dio cuenta de que, a través de su propia vulnerabilidad, había encontrado un propósito mayor: inspirar a otros a verse y escucharse en su propia autenticidad. Ella había conquistado sus miedos, había dejado de ser una sombra, y se había establecido como una voz poderosa en la búsqueda de la transformación personal. Cuando finalmente se retiró, su corazón latía con orgullo. Había logrado no solo compartir su historia, sino también dejar huella en el camino de otros. Rosa comenzó a imaginar el futuro, un futuro donde podría seguir empoderando a otros a elevar sus voces en lugar de callarlas. Acababa de escribir un nuevo capítulo en su vida, uno en el que cada silencio y cada voz contaran, y donde su legado como facilitadora de transformación personal apenas comenzaba a florecer. Así, entre reflexiones sobre sus logros y nuevas metas, Rosa supo que, en sus manos, no solo llevaba el poder del silencio, sino también la fuerza reveladora de la voz. Había conquistado el miedo, transformando desafíos en oportunidades, y estaba lista para continuar su viaje hacia un futuro lleno de posibilidades. Ahora es el momento de unirte a esta historia. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.